Buenas tardes, mi nombre es Diego Suárez, pertenezco al programa de Historia y a continuación para curso de Geografía Histórica voy a presentar este trabajo sobre los tipos y fuentes del conocimiento histórico. Vale, entonces vamos a empezar. Para comenzar debemos empezar haciéndonos la pregunta, ¿qué son las fuentes del conocimiento? Las fuentes de conocimiento históricas son testimonios, vivencias que encontramos en escritos, entrevistas orales o materiales físicos que nos permiten reconstruir el pasado. Hay que tener en cuenta que de estas fuentes históricas, hay varios tipos. ¿Ya? De esos tipos destacamos las cinco que son las primarias, secundarias, las orales, las materiales y las digitales. Para empezar, eh, empezaremos desde lo más básico, desde el principio de todo lo que son las fuentes de la historia, y empezaremos con las fuentes primarias, que es el principio de todo, como dije previamente. Esta fuente es la que se da en el momento que se da el acontecimiento histórico a tratar. Como decía Prof ahorita, es el principio de todo. La importancia de la fuente primaria de la historia que se puede tomar como una vía directa al momento exacto de la historia, ¿ya? Siendo este el punto de partida de cualquier proyecto o investigación que se va a realizar, ¿vale? Eh, Como ejemplos de estas fuentes primarias, podemos tener fotografías del pasado que muestran acontecimientos del pasado, podemos encontrar biografías, autobiografías de personajes del pasado, periódicos de la época pasada, que muestran vivencias de la época pasada, tratar de la que se está haciendo referencia, podemos encontrar cartas, ¿sí? ¿Se acuerdan de esas cartas como el ejemplo que está aquí, donde ponen esos sellitos con esa cera caliente para poder sellarla? Podemos encontrar también testimonios orales del pasado, podemos también encontrar pinturas, mapas, incluso grabaciones, tanto digitales o grabadas en cassettes de aquella época pasada que se esté tratando. Después de estas fuentes primarias, nos corresponde hablar de las fuentes secundarias. Fuentes secundarias son estas que son agrupadas, ya sea en libros, documentales, revistas o algún otro elemento, y su base de información, como quien dice su materia prima, vienen siendo las fuentes primarias. La importancia de estas fuentes secundarias es que esta tiene un papel crucial a la hora de hacer cualquier tipo de investigación, ya que esta se encarga de mostrar un contexto que analiza la fuente primaria que se esté tratando al momento de la investigación. ¿Ya? Aquí podemos tener previamente acontecimientos del pasado como lo explicaba previamente, que se agrupan, que ya sean en una enciclopedia, son recopilados o en una revista, o sea, les dan un orden, ya después de haber sido procesada por un estudio, para así poder llegar al lector final y así ser tratado en el tema histórico que se vaya a tratar. Como ejemplo, como decía ahorita, podemos tener libros que narran aquellos acontecimientos del pasado, eh, bibliografías, tenemos también las revistas, los estudios, tenemos las enciclopedias,
como expliqué previamente, donde se recopilan muchas de las informaciones del pasado. Enciclopedias que hace unos 10 15 años atrás solíamos usar nosotros, eh, los estudiantes de aquella época, muchas veces, en el caso mío, de época de colegio, que solíamos ir a una biblioteca a, a estudiar y todo lo hacíamos en base, todas nuestras investigaciones se hacían en base a enciclopedias. Tenemos las tesis de grado también, utilizadas también para recopilar información y así poder presentar un proyecto para eventualmente poder graduarse. También tenemos los documentales, que esa es otra forma de mostrar una fuente histórica, documentales también que recopilan información, que nos ayudan a poder explorar un poco más el pasado. Después tocaremos las fuentes orales, tal y como su nombre lo dice, son fuentes orales que son vivencias, fueron vividas en carne propia por aquel que estuvo, por aquel que quiera rememorar algún acontecimiento histórico. Pueden ser testimonios o entrevistas del pasado. La importancia de estas fuentes orales va muy ligada a la forma en cómo se interpreta el acontecimiento histórico a tratar, ya que muchos pueden ser difíciles de entender. Muchas veces estas nos muestran la visión del expositor, el cual muchas veces facilita la comprensión con los medios visuales. Uno de los ejemplos que podemos ver acá son, por ejemplo, las entrevistas, ¿ya? Donde se tratan muchos temas de forma oral. Eh, o, por ejemplo, en eh, este compromiso, en esta tarea que tenemos, cuando a leer, y una de las referencias bibliográficas que tenemos como testimonio puede ser la parte en la que nos tocaba el tema de la migración italiana en Ecuador, donde demuestran cómo se entrevistan varios de los migrantes y podemos analizar un contexto histórico bastante amplio en el que se tratan temas como el trato del italiano emigrante en Ecuador en su principio, las razones por las cuales migraron, en parte por la cuestión de las guerras, de acontecimientos de la Segunda, Primera Guerra Mundial que atravesaba Europa, y todo ese tipo de conocimientos se dieron en parte por un testimonio oral, por entrevistas dadas. También tenemos como otro ejemplo las vivencias orales vividas por nuestros antepasados, en este caso nuestros abuelos, nuestros padres que nos enseñaban y nos contaban muchas historias, vivencias del pasado. Y también podemos ver el estudio en cuanto a en cuanto a la forma de adquirir conocimiento que muchas veces de manera oral. Otra fuente a tocar serían las fuentes materiales. Fuentes materiales son aquellos objetos tangibles que han sobrevivido a lo largo de la historia, en especial de aquellas épocas donde no había referencias escritas, sino objetos que daban certeza de que hubo vida en determinada época de la historia. Ya, la importancia de estas fuentes materiales es que va muy ligada al hecho de que su enfoque va determinado en una época donde la única referencia eran aquellos vestigios de que confirmaban que hubo vida. Como ejemplos, para ir más al grano, podemos tener el descubrimiento de diferentes fósiles de seres prehistóricos que habitaron el planeta hace muchos millones de años. ¿Ya? Nadie se inscribió, no lo vimos escrito en ningún lado, simplemente son fósiles encontrados a lo largo de los años. También vemos las herramientas utilizadas por aquellos hombres prehistóricos. También vemos los murales, como hay muchas rocas que nos muestran los vestigios que hubo de vida, muestra cómo se comunicaban y cómo dejaban referencias de vida unos seres de nuestros antepasados, seres prehistóricos. También vemos las antiguas ruinas de lo que fueron tiempos del pasado. También vemos figuras de cerámica y antiguas pirámides hechas por el hombre que están distribuidas a lo largo de todo el mundo. Podemos ver pirámides tanto en Egipto, en México, incluso en Perú. Y por último tenemos las fuentes digitales.
que tal y como su propio nombre lo dice, son aquellas fuentes que solemos encontrar en línea, o sea, en el Internet. Estas nacen a partir de las fuentes primarias y secundarias cuya información pasa a engrosar una larga lista de documentación que ha sido procesada de manera digital. ¿Ya? Su importancia. Estas fuentes se juegan un papel muy crucial para la historia, ya que es gracias a esta etapa de la historia que la información llega con mucha más facilidad al historiador y en su defecto a un futuro lector. Gracias a esto y a su facilidad de difusión, ha hecho que la globalización se enriquezca las principales fuentes históricas como lo son la secundaria. Como ejemplo tenemos Internet, que obviamente vino a revolucionar el mundo, cambió la forma en general de cómo nos comunicamos, cómo vemos el mundo. Gracias a esto, a las fuentes digitales también tenemos bases de datos en el Internet, bases que guardan toda nuestra información. Hoy en día, como se puede decir, en las famosas nubes, también tenemos recursos digitales en cuanto a libros. Ya cada vez vemos que la gente se desprende más del texto físico, del papel, para pasarse a lo digital. Es muy común ya ver tabletas eh, o materiales digitales como el Kindle, donde se compran libros para tenerlos de manera digital. Ya pasamos de tener grandes bibliotecas que ocupaban mucho espacio en residencias a tener todo, prácticamente muchísimos libros en la palma de nuestra mano. Y esto sería todo para finalizar. Los enlaces bibliográficos que tuve, ya me apoyé también mucho en Wikipedia y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que tengan